En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Bueno, lo habíamos anunciado, ya está con nosotros don Andrés Hebrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola, hoy día un poquito más temprano porque tiene una importante reunión, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo le va? Sí, hola, muy buenos días. Sí, efectivamente tuvimos que aquí correr un poquito con la agenda, pero a veces se nos cruzan algunas actividades, así que pero muy contento de poder estar nuevamente aquí conversando en este programa Hablemos de Campo, que es tan interesante para nosotros también como Sociedad de Fomento Agrícola. Exactamente. Bueno, el tema ya lo habíamos anunciado también, que está relacionado con la fiebre o la gripe aviar, ¿verdad? ¿Qué es la fiebre aviar? ¿De dónde es originaria? Chuta, la fiebre aviar es una enfermedad, un virus, como de tantos muchos ahí que andan un poquito a veces dando vuelta, y que ha tenido estas como de repente que se hacen más virulentas, algunas modificaciones, algunos que son temas más técnicos que a mí me superan, pero que es también una pandemia mundial y que está llegando a todo el mundo, y a pesar de que a veces creíamos que Chile podía estar aislado a muchas condiciones, finalmente también llega, y hemos visto como desgraciadamente, a través, ¿no es cierto?, las noticias, también afecta mucho a la fauna nativa, que eso quizás es lo más grave, donde ahí se propagan tan más fácilmente estas enfermedades. Ha aparecido durante esta jornada, durante esta mañana, de parte del Ministerio de Agricultura, que refuerza el sistema de bioseguridad animal con nuevas medidas ante arremetida de la influenza aviar. Sí, es necesario. Bien sabemos que las barreras sanitarias, que son, siempre antes quizás nos contaban, ¿no es cierto?, que Chile tenía esta gran cordillera, el desierto por el norte y el océano, ¿no es cierto?, que cubre buena parte, que eran barreras sanitarias que impedían la llegada de estas enfermedades, o en general contacto con el resto del mundo, digamos, contacto físico. Pero bien sabemos que hoy día, a través de no solamente la globalización, sino que en general todo el transporte aéreo, carga que viene y va, digamos, esas grandes barreras ya no lo son. Entonces hay que implementar también las barreras, como bien se anunció hoy día, las barreras que tenemos, que instalamos físicamente, en este caso depende del Ministerio de Agricultura, del Servicio Agrícola Ganadero, ¿no es cierto?, de cómo tratamos de impedir que ingresen enfermedades o plagas. Y es así que, claro, lo que siempre a los pasajeros nos molesta, un poco nos incomoda cuando estamos pasando por la frontera y decimos, cierto, cruzar de un lado para otro, pero tanta revisión, bueno, la revisión tiene que ver justamente con esto, poder de alguna forma impedir, controlar, digamos, de que ingresen enfermedades o plagas que no las tenemos presentes, que esa es la gran gracia. No se trata solamente de impedir algo, sino que también evitar de que alguna plaga que no está presente o alguna enfermedad en el país llegue. Entonces, se suma además hoy el fenómeno de muchos chilenos que van a Argentina, por ejemplo, a comprar alimentos y obviamente las barreras sanitarias están muy bien adecuadas, digamos. Exactamente, o sea, se suma, siempre hay tráfico entre Chile y Argentina, hay a veces ciclos o momentos en que los argentinos vienen a comprar, ahora somos nosotros los que vamos a comprar, motivado en este caso, como usted dice, digamos, también por una ventaja financiera, comercial tal vez, pero más allá de eso existe un buen flujo. Chile, no recuerdo en este momento cuántos pasos tenemos con Argentina o cuántos tenemos con Bolivia, cuántos tenemos con Perú, digamos. Entonces hay pasos a través de la cordillera, además de todos los puertos marítimos y además de los aeropuertos, que no solamente el de Santiago es internacional o que recibe vuelos extranjeros, sino que también en otros aeropuertos chilenos llegan vuelos internacionales. Entonces, de tal forma que, bueno, ahí hay que instalar estas barreras que ya no son físicas, pero son regulatorias, ¿no es cierto?, que de alguna forma restringen y el tránsito de especies, de sustancias, particularmente lo que tiene que ver con organismos vivos, a veces con madera, a veces alguien dice trae, claro, una artesanía, pero esa artesanía puede traer también alguna peste, alguna plaga, alguna cosa, digamos, más allá, evidentemente, de alimentos no procesados o alimentos que no estén debidamente
¿cómo se llama? Sellado. Entonces, esas son las molestias. Lo más evidente es cuando traspasamos con fruta o vamos de fruta de un lado para otro y se generan estas dificultades. Y además, antes de ayer salió a la luz pública en una información que hay personas, hay ciudadanos argentinos que se están instalando en el barrio Meg, en Santiago, y se están vendiendo cosas que traen de allá. Claro, bueno. Eso es comercio, ese es un comercio informal. Alguien podría usar el término hasta quizás clandestino, no lo sé, depende por qué vía lo ingresaron, porque si lo ingresan en forma no formal, evidentemente pasa a ser un comercio ilegal, informal, no regulado, que también que traspasa, digamos, las regulaciones normales que tenemos. Y eso es lo importante, las regulaciones apuntan, son una molestia finalmente, por supuesto que sí, pero no apuntan a ser una molestia por sí mismos, sino que apuntan justamente a resguardar este patrimonio fito y zoosanitario. Le hemos denominado o le denominamos patrimonio, porque efectivamente Chile tiene un estándar de enfermedades, un estándar de plagas, distinto a nuestros países vecinos. El estándar chileno es mejor. En algunos casos puede ser que tengamos una u otra enfermedad que está en Chile y no en los países vecinos, pero por lo general es al revés. Chile ha logrado mantener una carga de enfermedades o plagas menor a la que tienen los países vecinos. Entonces, eso nos obliga de alguna forma para mantener esa condición, y esa condición es muy importante en términos económicos, justamente por eso que Chile tiene buenos acuerdos comerciales con otros países, porque también tenemos un estándar fitozoosanitario, un estándar de plagas y enfermedades distintos que permiten hacer estas buenas comunicaciones con otros mercados. Estamos hablando de campo en realidad con el señor Andreas Kobrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco. Hoy, de manera especial, hemos adelantado, estamos en vivo y en directo, hemos adelantado un poco el programa que va habitualmente a las 10 de la mañana con 30 minutos, porque usted tiene una importante reunión hoy día, ¿verdad?, dentro de algunos minutos más. Volvamos al tema de la gripe aviar. ¿Tiene tratamiento o solo hay que sacrificar aves? A ver, los virus en general son enfermedades que son difíciles o ¿cómo se dice?, agentes patógenos difíciles de tratar como en forma de controlarlo, ¿ya? Por eso es lo que mejora, y lo conocimos muy bien a propósito, digamos, ¿no es cierto?, del COVID, a través de las vacunas. En este caso, el actual estado, y no soy el especialista total en términos de patógenos, digamos, y de enfermedades, pero por de pronto, al aparecer un foco, la respuesta es que hay que sacrificar los animales, en este caso las aves, y porque finalmente, como no existe una vacuna, no existe una forma de atender esa emergencia o esa situación, las aves terminarían muriendo igual. Entonces, lamentablemente, es una enfermedad que hoy día que es mortal, que es letal, y entonces lo que se hace es sacrificarla, y con la intención de, evidentemente, controlar y aminorar la posibilidad de propagación de ese foco que se instala en tal o cual criadero o pabellón de aves. Usted mencionó vacunas. No hay vacuna en este instante, ¿no? Entiendo que no. En este momento no hay ninguna herramienta más por de pronto que el tratar de controlar estos focos, y la principal herramienta es justamente fallecer o, ¿cómo se dice?, aniquilar ese riesgo que está ahí en desarrollo. Si bien afecta directamente a las aves, ¿cuáles son las consecuencias en otros mercados, por ejemplo? Por ejemplo, esto está rebotando muy fuerte en el mercado de los granos. Alguien va a decir, ¿pero qué tienen que ver las aves y los huevos con los granos? Bueno, justamente porque ante esta situación, esta emergencia, y los pabellones o los criaderos que han tenido que ser sacrificados, se genera una menor demanda sobre los alimentos, sobre los granos. Y justo esto se cruzó en un momento esencial, porque en este momento se está cosechando el maíz, y justamente la industria avícola es un importante demandante de maíz como alimento para las aves, por supuesto, y eso se ha desincentivado, se está generando, hay alta oferta, pero menor demanda, porque evidentemente
una gallina sacrificada o muerta no come. Claro, Entonces, evidentemente, ante toda esta la incertidumbre y cuánto se va a demorar en poder revertir y dar vuelta a esto, los mercados se han deprimido, no hay demanda o está muy lenta la demanda, la presión por comprar maíz. Y evidentemente estamos, como señalaba, en época de cosecha del maíz, no en la Araucanía, porque la Araucanía no somos importantes en maíz seco, estamos pensando en maíz de grano, sí los choclos por supuesto, pero en maíz de grano, pero sí algunas regiones más al norte, desde Los Ángeles, Biobío hacia el norte, el maíz es un cultivo muy importante que en este momento se está cosechando seco, y estamos con ese problema de que no hay demanda suficiente para requerir todo ese maíz que se está Por produciendo. lo tanto, el valor bajó. Por eso, exactamente, el precio baja cuando no hay. Está la presión, Demanda. por un lado, por vender, pero no hay demanda, no hay presión de compra, y eso hace que el precio baje, y esa es la situación actual. Y en ese sentido, el Estado ha entregado o está entregando apoyo económico a los afectados, hablemos de pequeños, medianos o grandes planteles. Mire, el Estado en general tiene algunas, no tenemos muchas herramientas en Chile, pero hay algunas herramientas que puede aplicar el Estado, algunos instrumentos, y esencialmente a través de Cotriza, ¿no es cierto?, que es la comercializadora de trigo, S.A. o también de otros productos, que salió en este momento a comprar maíz. Salieron a comprar porque hay buena certeza, esto es un tema puntual. En general los granos en el mundo están navegando todavía en precios relativamente, no quiero decir altos, pero sí tienen una buena cotización en el mundo por todo lo que hemos conversado también en programas anteriores y se ha señalado antes, digamos, ¿no es cierto?, que hay buena demanda por alimentos hoy día en el mundo, pero en Chile estamos pasando por un tema puntual. Yo creo que es muy local, va a ser de algunas semanas, meses a lo más, y donde después va nuevamente a aparecer la demanda, y ahí donde ha entrado Cotriza a través de una instrucción del Ministerio de Agricultura, que le solicita entonces a Cotriza salir a comprar maíz para poder atender el mercado y dar respuesta a esos agricultores que habían apostado por tener ingresos y buenos ingresos con este cultivo de maíz, que se sembró ya varios meses atrás y se venía a cosechar ahora. Es un tema muy preocupante. Sin duda, claro que sí, es el tema, hemos conversado, el tema de la alimentación es preocupante. Nadie quiere que los alimentos suban de precio, pero desgraciadamente hay momentos en que suben y otros momentos en que caen. Son cosas puntuales. Alguna vez vimos cómo se disparaba el precio del trigo, del pan, qué sé yo, y ahora está ocurriendo el efecto inverso en que los precios están cayendo. En el caso del maíz, como digo, puntualmente, porque simplemente no hay quien compre, porque, insisto, si hubo que sacrificar un pabellón completo de gallina, evidentemente ese agricultor o ese productor de pollo o de huevos, ¿para qué va a necesitar alimentos si no tiene gallinas? Exacto. Bueno, ¿existe cultura o conocimiento para combatir esta fiebre en nuestro país? Yo creo que existe la cultura, sí. El Servicio Agrícola Ganadero es un ente que ha demostrado su eficiencia muchas veces antes, pero eso no significa que podamos impedir que lleguen enfermedades o virus como en este caso. Entonces, yo creo que está la cultura, tenemos que ser cuidadosos. En general, los productores de aves, pensando en productores industriales, mantienen estrictas condiciones sanitarias también al interior de los pabellones. Lo mismo pasa con los cerdos, por ejemplo, donde hay que pasar por pediluvio, normalmente incluso ponerse otro tipo de ropa. Solamente muy pocas personas ingresan en esas áreas, justamente porque son lugares con alta densidad de aves, donde el ingreso de alguna patología, no solamente la fiebre aviar, ahora claro, porque está en comillas de moda, pero hay otras enfermedades que son más endémicas, que están presentes en el país y que pueden afectar fuertemente la crianza o la producción, ¿no es cierto?, de huevos, la crianza de aves. Entonces hay que mantener estrictas regulaciones, y yo creo que en general esa cultura existe. Sin embargo, hay momentos en que no somos suficientes, somos permeables también a cosas nuevas, como es lo que está ocurriendo ahora. Y en ese sentido, ¿cómo participa la Sociedad de Fomento Agrícola en esta materia? Qué interesante pregunta. Sí, a veces, claro, producción de huevos puede parecer algo muy, muy alejado de lo que es la agricultura regional. Participa, como señalaba, es un alimento más. Estos son siempre cadenas. Está toda la producción de alimentos, que es lo que planteamos muchas veces, que es la producción primaria, lo que sale del suelo directamente, en este caso el maíz. Hay también algunas proteínas y otros insumos que las aves requieren comer para poder alimentarse y finalmente producir los huevos o el pollo o lo que sea. Entonces, participa por eso, porque esto afecta a la cadena. No debemos olvidar
esto es una cadena, se habla siempre de una cadena de comercialización que tiene distintos eslabones. Un eslabón son los productores, otro eslabón va a ser la industria que está procesando o la que está creando las aves, otro eslabón es finalmente el que va a vender eso, y el último eslabón o el siguiente es el consumidor que está requiriendo de los huevos, por ejemplo, o del pollo. Entonces, son eslabones. Y aquí, importante, los eslabones es una cadena, y la cadena tira mucho, pero no empuja nada, no es un fierro. Un fierro podría empujar y tirar, pero la cadena no. Entonces, los eslabones es muy importante, en este caso, que el eslabón anterior también esté muy firme y muy fuerte. Y eso es lo que nos está pasando cuando se debilita un eslabón, como en este caso la producción de huevos, por ponerlo en el ejemplo de huevos, evidentemente afecta también a la producción primaria, que es la producción de trigo. Entonces ahí es donde entra también la SOFO en representación de los agricultores de la Araucanía, ¿no es cierto?, de que están afectados por el mercado de los granos que se ha deprimido. Y eso es un punto puntual, pero que el Estado tiene algunas herramientas, como ya hemos señalado, Cotriza, por ejemplo, y que debe activarse para poder atender esas necesidades de los pequeños agricultores. Al inicio de Hablemos de Campo, le comentaba que el Ministerio de Agricultura refuerza el sistema de bioseguridad animal con nuevas medidas ante la arremetida de la influenza aviar. El protocolo tiene como fin elevar el estándar de trabajo de los establecimientos animales, pero también en los productores medianos y pequeños de la industria. Efectivamente, es necesario elevar esos estándares cuando estamos con una emergencia. Yo creo que nosotros lo vivimos todos muy bien. Recordemos esos largos meses usando mascarillas, alcohol gel por todos lados. Y qué bien que lo hicimos. Se lograron, creo que es un buen ejemplo y muy actual de cómo levantando los estándares, que eso es lo que se refiere en este caso, levantando estándares de bioseguridad, como me aseguro de no afectarnos de un agente biológico, en este caso, ¿no es cierto?, este virus de la fiebre aviar, ¿no es cierto?, pero como fue meses atrás, o ya podemos decir años, con el COVID. Hay que levantar los estándares, y eso es lo que está ocurriendo, lo que se está implementando, por un lado, a nivel país, pero también internamente en los distintos planteles de aves, en este caso. ¿Existe alguna predicción o se vislumbra hasta cuándo va a existir el tema de la gripe aviar? No, yo ahí no tengo un buen ejemplo. Yo creo que, insisto, va a sonar un poco disco rayado, pero yo creo que un buen ejemplo lo tuvimos con el COVID, como cuando la gente, o el SARS, ¿no es cierto?, cuando muchos personas, investigadores en el mundo y centros de investigación se dedicaron con esta fuerza, como fue el caso de COVID-19, a desarrollar una vacuna, logramos tener soluciones relativamente rápido, incluso producciones mundiales y una cantidad de vacunas que muchos también planteaban, ¿no?, que no va a ser posible, que la cadena de frío. Planteamos, a veces había muchas interrogantes, si iba a ser capaz. Yo creo que se pudo. Evidentemente, fiebre aviar afecta a una población de aves muy importante, como ya señalé, tanto aves migratorias, aves de la fauna nativa o silvestre, como también aves domésticas, como lo que estamos viendo o comentando, digamos, ¿no? Yo quiero ser optimista, yo creo que prontamente se va a encontrar una vacuna y se va a poder generar, resistencia o protección frente a este virus. Pero por de pronto yo no tengo antecedentes de que haya algo tan luego, digamos, encima, como para decir en un mes más, o no sé. Ahí, digamos, son otros los expertos que pueden seguramente tener mucho mejor respuesta que yo para esta materia. ¿Y cuál es la recomendación a la población, y especialmente a aquellos pequeños agricultores que tienen aves de corral en su territorio, en fin? Sí. Yo creo que lo que ha señalado la autoridad, que por favor avisen cuando aparezca una ave muerta, y que ojalá no la manipulen para poder realmente confirmar por qué murió esa ave, ¿ya? Yo creo que es lo que se puede hacer, es lo que ha indicado, y en ese sentido creo que insistir en la buena labor sanitaria que cumple el Servicio Agrícola Ganadero, que siempre ha estado atento a estas materias, y hoy día están desarrollando o han también publicado algunas resoluciones especiales básicamente enfocadas a este problema puntual que estamos viviendo en Chile y en el mundo, desgraciadamente. ¿Se conoce cuál es la transmisión de esta gripe? No, yo en ese sentido manejo la información más bien pública que hemos estado leyendo todo, y que efectivamente se transmite de ave en ave.
Sin embargo, no hay claridad que el humano la pudiera transmitir. Por eso la principal foco está puesto hoy día, digamos, en la fauna nativa. Hemos sabido de las aves migratorias. Par de semanas atrás supimos algunos cancelación de vuelos, incluso el aeropuerto de Santiago, que hubo que dejar de funcionar, hubo que paralizar la operación del aeropuerto durante algunas horas por la presencia de aves migratorias. Entonces, esos son grupos de aves que no respetan las regulaciones de cada país, sino que claramente, ¿no es cierto?, siguen su ciclo natural, biológico, y que evidentemente es muy natural y se debe aceptar como tal también, pero que se van moviendo y hacen estos largos vuelos durante muchos días, semanas, y claro, pueden también traer o conectan distintos continentes, incluso a través de sus procesos migratorios. Entonces, hay que estar atentos simplemente, y las regulaciones y respetar la regulación, insisto, siempre parecen como una molestia, pero vienen justamente a proteger nuestra vida, o también nuestro sistema de vida, hábitat natural en que estamos también viviendo nosotros, los seres humanos, y todos los chilenos y chilenas. En el caso, usted tocó algo muy importante también, en el caso del aeropuerto Araucanía, cuando uno va, de pronto siente como un estallido, ¿es precisamente para cuando hay estos grupos de aves? Sí, hay más que aves migratorias en general. Sabemos que las operaciones aéreas, un riesgo que está presente siempre es que durante el aterrizaje o despegue, de alguna forma puedan impactar la turbina con la presencia de aves, digamos. Correcto. Entonces, estos detonadores, que también los conocemos en la agricultura, tienen por fin justamente alejar a las aves de esa zona, y eso es una cosa, es probablemente violenta porque es un ruido muy fuerte, pero no atenta contra la vida de las aves, sino que justamente por el contrario, sino proteger en realidad los procesos de aterrizaje y despegue de los aviones. Exactamente. Bueno, ha sido un programa especial. Tiene una importante responsabilidad don Andreas Kobrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO, la Sociedad de Fomento Agrícola, y por supuesto ha sido muy interesante nuevamente, porque este tema va a continuar todavía, el tema lamentablemente de la gripe, de la fiebre aviar, y tenemos que estar atentos tal como usted decía. Correcto, sí, efectivamente vamos a estar seguramente pudiendo hablar más tiempo de esta fiebre y de muchas otras cosas, que siempre también agradezco mucho la posibilidad de haber modificado un poquito este horario, y siempre contento de poder compartir en este espacio, en este programa Hablemos de Campo. Cada viernes invitamos al señor Andreas Kobrich, que es el secretario ejecutivo de SOFO, para conversar acerca precisamente de lo que está realizando, la labor que realiza la Sociedad de Fomento Agrícola, no solo en Temuco, sino a nivel nacional. Así que nuevamente le agradezco la gentileza de haber venido a los estudios del Conquistador. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Que le vaya muy bien. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en el Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de Campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO.